ver tanta gente, porque en general el tema de las metodologías cualitativas, muchas veces cuando también hago clases de esto acá en la UFRO, uno termina transformando un tipo de justificación de que las metodologías cualitativas también son metodologías y también son una manera válida de conocer el mundo. Yo lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con las narrativas de vida, la reconstrucción del caso, una perspectiva de Rosenthal. ¿Y por qué algo específico? Porque he trabajado narrativas hace un rato ya, empecé a hacer narrativas con futuros profesores, empecé a hacer narrativas, siempre me ha interesado, Rodolfo como que ha hecho harto un poco de lo que igual quiero decir, así que voy a evitar volver a mencionarlo, pero esta noción de que el sujeto y la forma de ser el yo es un proceso en constante construcción, y además que es esta idea de que no existe una verdad o una realidad, sino que más bien existe una autobiografía. Y esa autobiografía nosotros le estamos dando sentido, le vamos dando interpretaciones. Ahora, lo que yo hacía antes de haber conocido este método tenía mucho que ver solamente con la narración misma, y cuando empecé a trabajar con la profesora Rosenthal, entendí cómo ella fusionaba también desde la sociología y desde la psicología estas dos cosas en la narrativa, y me hizo mucho sentido. O sea, cuando ella presentaba la forma de trabajarlo, fue como que de pronto tuvo un efecto, ajá, así como, ah, ya, sí, esto es, por aquí va. ¿Qué es lo que pasa? Las narrativas han tenido un resurgimiento en el último tiempo, o sea, no sé por qué está medio ocurrida la diapo, pero se habla de que últimamente ha vuelto a estar como popular. No es algo nuevo, pero hay nuevos enfoques y lo mismo que estamos haciendo un poco nosotros acá, que es ver cómo podemos acceder todavía a esta complejidad social. Hoy día tú te compras un tomate y no tienes ni idea qué pasó con ese tomate. No sabes dónde viene, no sabes si viene con qué tipo de pesticidas o no pesticidas, si es orgánico, quién trabajó, quién lo hizo. Y al tomate por último todavía lo podemos entender, pero la ropa, y podemos hablar de nuestra visión ecológica y todo, y en realidad está todo tan intricado, tan metido, es como un tallarín que no sabemos realmente dónde empieza y dónde sigue, y dónde están todas las consecuencias y causalidades de las cosas. Entonces, si vemos eso en términos de un producto, de un objeto, también qué pasa con nuestras trayectorias de vida. Entonces, tiene que ser una narrativa que sea versátil, que sea interdisciplinaria, no puede ser entendida solamente desde un lugar, y sobre todo, y aquí vuelvo también a lo que decía Rodolfo, la subjetividad es el centro, y no es una idea así como si estamos viendo que somos subjetivos, sino que queremos entender lo subjetivo, nos importa lo subjetivo y vamos a meternos en la subjetividad, estamos valorando la subjetividad, estamos rescatando la subjetividad. Entonces, hay supuestos sí con los que partimos. Primero, de que nosotros como seres humanos construimos historias de vida que le dan sentido a nuestra vida. O sea, nosotros narramos, y cada vez que contamos algo en formato anécdota, en formato de alguna forma de quiénes somos, está construida dentro de un parámetro que sería como el cuento. Había una vez un niño que nació donde, etcétera, le pasó esto, tenemos algún tipo de argumento, tenemos personaje, pero esa historia va cambiando y son miles de historias paralelas que van ocurriendo. Rosenthal dice, por un lado, que lo que tenemos es la historia vivida, que es lo que nos pasa, nuestros 40 y tantos años, 20 y tantos años. Luego tenemos lo que es la vida recordada, que es como otro nivel en esta cosa, y luego es la vida contada. O sea, hay tres cosas que nos están pasando paralelamente: lo que yo vivo, lo que recuerdo, lo que cuento. Entonces, cuando nosotros accedemos al dato o a esta narrativa, accedemos solamente a la vida contada. Y por eso podemos recontar y podemos volver a preguntar cuantas veces queramos, porque vamos buscando como distintos focos de esta vida recordada. Y todo en una base de algo que hemos vivido. Las personas entonces van internalizando también esta historia, lo cual hace que las narraciones tengan dos formatos. Tienen un formato que es argumentativo y un formato que es narrativo. Creo que a todos nos pasa de pronto cuando alguien nos habla de algo y uno dice, chuta, hace tiempo que no había hablado de eso, realmente, wow, ahora que lo cuento, empiezo a pensar. Y generalmente ese tipo de relatos son relatos que no están todavía, no han entrado en un proceso interpretativo argumentativo. En cambio, cuando hemos tomado decisiones en nuestras vidas, ¿por qué estoy en el doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad de la Frontera? Tengo que tener un argumento que permita, porque lo he reflexionado, son decisiones que tomo, para decir estoy acá, y cuando lo recuento, también lo cuento generalmente con un porqué, con algún tipo de epifanía, con algún tipo de nudo interpretativo. Pero los relatos, que son las narrativas puras, entre comillas puras, es ese recuerdo que lo empezamos a evocar cuando empiezo a hablar. Y en el mismo momento del relato empieza a surgir. Y aquí siempre me acuerdo un poco, sin que alguien sea aquí cristiano o algo, pero cuando hablan de esto, que el verbo se hizo carne. O
sea, en el momento que algo se expresa verbalmente, existe. Y si nos vamos a algo más popular, Harry Potter, cuando no nombraba al innombrable, porque en la medida que no nombro algo, no existe algo. Entonces, cuando yo lo verbalizo, esa cosa cobra vida, existe ahora. Entonces, tenemos este relato que es el argumentativo, el narrativo, y lo otro que los relatos de vida están sujetos a elementos de coherencia y temporalidad. Hay, obviamente, incoherencias, y esas incoherencias son las que nos hacen ruido, la que, si nos metemos desde la psicología, la que nos enferma, la que de pronto decimos tengo una depresión o estoy estresada porque yo digo que soy esto y está pasando esto, y no logro tener coherencia, no logro tener una continuidad en mí misma o en mí mismo, pero buscamos esa coherencia en el relato y por otro lado que tenga una noción de temporalidad. Y aquí la pregunta que volvemos a hacer, que es casi filosófica, tenemos una vida que la estamos viviendo en el presente, o sea, la noción de presente existe en sí misma. O sea, en el momento que estamos hablando y que nos estamos construyendo de dónde somos, somos desde el pasado, somos desde el futuro, en qué presente nos movemos, quiénes somos y cómo funciona el futuro en nuestra construcción. La construimos a partir del pasado y el presente, y construimos el pasado si volvemos a esos tres niveles, desde el relato que realmente vivimos, desde el que recordamos, del que estamos construyendo al hablar. Entonces el futuro también es algo que nosotros lo vamos haciendo plástico y lo estamos moldeando para nosotros, para afuera, son performativos, también son internos. Hay varios niveles del relato. Entonces, eso es en términos de narrativa. Pero luego nos hacemos la pregunta de qué es lo que es el famoso fenómeno social, qué es lo que, cómo lo estamos viendo y cómo nos acercamos. Por un lado, vemos que las investigaciones, estoy hablando acá lo cualitativo, siempre nos dice que tienen que ser investigaciones que son detalladas, de lo cotidiano, de lo exótico. Lo exótico porque cuando partieron las primeras etnografías, llega este señor que es Malinowski, se sube a un barco y se va súper lejos y va a conocer a estos salvajes diferentes del mundo civilizado. Tenemos estas ideas de lo universal versus lo relativo, cuestiones que tampoco están resueltas hoy día, pero estamos viendo entender lo que somos nosotros en hoy día y en lo que somos, que conocemos, y por otro lado esta especie de espejo de aquello que no conocemos. Pero también tenemos entonces, nuestros resultados llegan a ser esas descripciones hipermacroscópicas, que es lo que tú nos contabas también. O sea, llega un punto donde llegas a tener 80 y tantas categorías, donde llegas a decir esto y esto y esto, y tengo completamente comprendido el fenómeno, pero la pregunta no tiene que bastar en eso, sino que tenemos que ser capaces, a partir de ese detalle microscópico, empezar a explicar lo cotidiano. Y ahí estamos entrando a comprender un fenómeno que es una de las bases de lo cualitativo, no solamente describir, sino que es explicar. Ahora, ¿qué es explicar? Y aquí volvemos a la pregunta que nos hemos estado haciendo toda la mañana. ¿Es lo que me explico yo como investigador o investigadora desde afuera, que viene con una postura teórica, que viene a entender el fenómeno? Sino que también Rosenthal nos dice, es súper importante atender la reflexión del sujeto sobre sus propios settings, dice ella, que serían como sus espacios donde se mueve. Yo miro, yo entiendo, yo reflexiono. Esa persona a la que estoy observando o la que es copartícipe en esta narrativa también está haciendo un proceso reflexivo, interpretativo de quién es. Y eso también hay que rescatarlo. Yo no puedo darle solamente coherencia desde afuera, sino que la coherencia se va construyendo. Esta explicatividad de lo cotidiano viene tanto del que yo estoy mirando y de lo que me está contando, y ese mismo que en el proceso de contar está dándole un significado a las cosas que cuenta. Y finalmente comprender explicaciones de lo cotidiano y acciones. Eso sería ya como una salida saliendo a lo social, no solamente, porque uno a veces pregunta, volviendo a lo que preguntaba la Scarlett, y en términos de revista, en términos de un caso, es cierto, está la narrativa del sujeto, pero este sujeto no es un sujeto que vive aislado en el espacio, no está en un vacuum que vive fuera del resto. Entonces este sujeto está metido en contextos sociales. Si nos metemos aquí con Simmel, que ya es un sociólogo viejo, pero ya hablaba de estas interrelaciones entre... Sí, bueno, viejo me refiero a sus libros, a su formación, sí, está muerto. Como, tiene más de 100 y tantos años. Pero hace mucho sentido esta pregunta que él se hace de estos puntos de contacto. O sea, él siempre habla de esta noción de lo social, y de aquí se separa absolutamente de la sociología lumaniana, que habla más de sistemas donde el individuo importa nada.
que también es una crítica, ¿cierto? Hay sistemas y los sistemas son importantes y existen, este macro cosa, esta indexación, esta idea de hacer ciencia, pero también existen estos grupos sociales donde sí el individuo tiene contacto con el otro y este contacto va generando lo que en alemán le llaman el Wirkung, que sería como los efectos, que serían los cambios, como uno se va modelando, va siendo plástico y sin olvidar la temporalidad, porque además es la temporalidad. Y además son esas ideas de que se va superponiendo una capa de relaciones sociales con otra capa de relaciones sociales, todas paralelamente. Y también tenemos además lo que también Macarena mencionaba, que eran esas voces del pasado. Porque así como heredamos de nuestros familiares antiguos a veces objetos, el auto, la casa, un campo, un anillo, un recuerdo, una fotografía, también heredamos todos los relatos que ellos nos han dicho de quiénes supuestamente somos. Y ese relato, esa vergüenza o por ejemplo, Rosenthal, un poco para contextualizar, empieza sus estudios para entender cómo es la experiencia de mujeres tercera generación de judías post-holocausto. Y parte con una idea que es la clásica, la idea de la identidad, que soy judía, que la historia, y que termina el trabajo de ella diciendo, en verdad, la idea de identidad no nos sirve mucho para explicar personas que tienen tantos niveles de multicomplejidad que ni siquiera pueden hablar de que yo soy judía, o yo soy judía polaca que emigró, yo soy judía polaca cuya familia la mataron en Auschwitz, soy judía polaca que alcanzó a estar en Estados Unidos. ¿Qué soy? Entonces, ella incluso cuestiona esta idea de la identidad, planteando que también nos constriñe a tener que ponernos un montón de categorías y que esas categorías ni siquiera bastan para las preguntas que esta persona se está haciendo sobre sí misma. Entonces, ella elige hablar de las autobiografías, que la persona tiene una autobiografía, no tiene una identidad, sobre todo en estos contextos sumamente complejos. Entonces tú eres lo que te cuentan tus abuelos, lo que les pasó en su historia, lo que fueron víctimas de un holocausto, luego eres lo que hoy día eres, que es una historia de tercera generación. Eres lo que tú también eliges ser, que serían las narrativas de un futuro. Si lo miramos también, hay otro estudio súper interesante que hace su grupo de trabajo, que es, por ejemplo, sobre los nazis. Tenemos a los nazis, malos, ¿cierto? Son como todos vergüenza, uy, nadie quiere saber de ellos, pero ¿qué pasa con toda la generación que es tercera generación también de los que fueron nazis? Cómo uno se construye en torno a la idea de la vergüenza. Soy hija, soy nieta de alguien que torturó, alguien que trabajaba en los campos de concentración. Mi familia, mi nombre está teñido por una vergüenza social. Entonces, cuando hablamos de comprender las explicaciones desde lo cotidiano y acciones cotidianas, también estas acciones cotidianas están enmarcadas en un espacio social, histórico, político. Entonces, ¿cuál es el fin de entender este fenómeno social? Es nosotros también construir teoría. Y aquí creo que esto es lo interesante, si vemos de qué puede aportar la metodología cualitativa, no solamente llegar a hacer unos detalles súper magníficos de un fenómeno que hemos observado, que creo que es súper importante, pero si vamos incluso un paso más allá, porque nos estamos basando en teoría de gente que dice cosas. ¿Y qué decimos nosotros? Entonces, ¿cómo agarramos nuestra investigación o lo que hemos estado observando, cómo hemos estado creciendo y cambiando también para poder aportar con teoría? Un poco mirar lo que se ha hecho y cómo aportamos desde lo que estamos observando. Y esa es un poco el llamado que les decíamos con esta imagen del RACU, o sea, dejar también que el dato o el fenómeno o el sujeto o nuestros participantes hablen y yo hable, porque yo también cambio en ese proceso. Y en ese proceso también la teoría tiene sentido, porque hay una teoría que también es nuestra herencia, como las voces del pasado de estas familias, también es nuestra herencia al pasado. Porque nos guiamos por Clifford Geertz, porque nos guiamos por, no sé, por Kaufman, o nos metemos con y tratamos de verlo todo desde la lupa de ellos, y ahora nosotros, ¿qué aportamos también? Cuando ella habla de reconstruir la complejidad, de la reconstrucción del caso, que esto es lo interesante, como la vuelta que esta señora hace, habla de reconstruir básicamente la complejidad en los patrones sociales a partir de casos individuales. O sea, ella toma un caso individual y a partir de ese caso individual en el que se trabaja profundamente, son trabajos de 3 años con 1 o 2 sujetos. Y en ese caso, en el fondo, lo que hacemos es ir reconstruyendo todo lo que ocurre complejamente en la sociedad para poder entender el relato de esta persona. Se describe la causalidad, y aquí, claro, uno dice, no, pero es que la metodología cualitativa no puede hablar de causalidad. No de causalidad en términos de que estamos en un laboratorio, que la variable A afecta a la B y siempre ocurre así, sino que nosotros también en nuestro relato decimos, yo me metí a estudiar psicología en la Austral porque mis viejos no tenían plata y no me podía ir a otra universidad y me quedé ahí. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es verdad? Es otra discusión.
pero es un relato interpretativo al cual yo le doy una causalidad. Yo tengo una vida y esa es la coherencia de esa causalidad que yo le estoy otorgando a las como sucesiones de la vida. No tiene una linealidad, o sea, no estamos estudiando casos lineales, o sea, no es porque una persona que estudió psicología en la Australia está obligada después a hacer un doctorado porque sus padres no tenían dinero y bla, bla, y se va a meter en esto, o sea, nada que ver. Y ahí es donde en el fondo estamos metiéndonos a que el caso individual probablemente no va a ser representativo, tampoco nos interesa que sea representativo, sino lo que nos interesa es entender cuál es la lógica que va tomando en sus causalidades y cómo va interpretando el mundo. Y aquí estamos hablando claramente desde la fenomenología. Se habla desde la complejidad y se trata de desenmarañar. Yo siempre me imagino un poco como que uno tiene una madeja donde se metió un gato, dejó la embarrada y es como tratar de agarrar un hilo conductor en este relato, ir sacándola, encuentras nudos que no hay manera, pero ahí quedan y tal vez no están resueltos, que serían las discontinuidades del relato y seguimos tratando de entender cómo va esta historia y de esta historia dentro de este contexto. Entonces, el caso representativo de todo, en el fondo, se contrapone con entender que puede ser que estas dos mujeres, porque ya se el estudio que les contaba al inicio de estas mujeres que eran nietas de familiares de Holocausto, toma dos casos y cómo una se define y se construye a partir de este relato del Holocausto y la otra se define a partir de un proceso. Ella no es algo, está en ser. Claro, supuestamente uno diría, ambas son nietas de personas que murieron en el Holocausto, deberían ambas tener efectos similares, que es lo que nos enseña muchas veces esta metodología o este fenómeno causal positivista, de que las variables tienen que funcionar y reaccionar ante los mismos efectos. No, tenemos tal vez un núcleo en común, pero tenemos trayectorias que van hacia diferentes lugares, y eso es lo que nos pasa en la sociedad hoy día. Es difícil entender fenómenos si lo que tratamos de ver es un tipo de causalidad y que se va a replicar en todos los ámbitos de vida. No todos los migrantes reaccionan de la misma manera, no todas las familias que vienen migrantes van a venir a la escuela y van a ser el patrón de la idea de migrante que nosotros tenemos, que son descuidados, son pobres, mal alimentados, que vienen de sectores, no sé, pues, de vulnerabilidad. Entonces las políticas públicas tienen que funcionar así porque hay diferentes trayectorias. Y finalmente, la reconstrucción del fenómeno nos interesa. Y por último, con esto el chequeo teórico. Y aquí vamos trabajando en una mirada que es absolutamente desde la teoría fundamentada. Primera entrevista, tengo una salida teórica, ¿cierto? Porque parto a algún lado, si tampoco parto del aire, parto a algún lado, me enfrento al caso, hago mi primera entrevista, analizo las cosas y después vengo con todos los instrumentos que también se parecen mucho a lo que presentó Macarena, los genogramas, las fotografías, videos, todo eso, y continuamos construyendo, pero ahora en ayuda del otro. Y cada vez que van saliendo nuevos temas y nuevas posturas teóricas que nosotros vamos planteando, tesis teóricas, continuamos construyendo el caso. Entonces, ¿qué puede hacer una investigación social desde lo interpretativo? Nos ayuda a investigar fenómenos nuevos y desconocidos. Nos ayuda a comprender significados subjetivos, técnicamente. O sea, sería lo que queremos, en el fondo, tratar de entender que lo subjetivo es algo valioso y es lo que está pasando hoy día y poder comprenderlo. Ya, incluso Rosenthal dice que todas estas teorías, y por eso es como súper antilumaniana, estas teorías sistémicas, así como que tratan de meter a todos en un gran paquete, en el fondo ya no están funcionando mucho porque el nivel de complejidad y de diversidad es tan alto que cuando tratas de meter en un paraguas alguna cuestión, en el fondo tienes un paraguas que tiene un montón de sujetos adentro que dicen sí, pero, tema de identidad, sí, soy mapuche, pero soy un mapuche que en realidad, o soy un mapuche que esto, o soy un mapuche que el otro. Entonces, ¿podemos decir esto significa ser mapuche? Queda la pregunta, ¿qué es serlo? Reconstruir los significados latentes, aquellos de lo que se está hablando pero no se está hablando, se está como incluso está en el mismo relato recién emergiendo, tanto para el que lo cuenta como para nosotros que lo estamos escuchando. Reconstrucción de la complejidad de los patrones de acciones en base a los casos individuales, o sea, tratar de entender patrones, que es un poco lo que han presentado los otros, que es lo que, si es que se puede hablar de algún tipo de patrones. Descripciones sociales y espacios sociales, generar hipótesis y teoría fundamentada empírica. O sea, eso es lo que trata de hacer esta investigación desde lo interpretativo. La propuesta que tiene es el testeo de una tesis y una teoría, potenciar el desarrollar tipos de relatos que están mirados desde la Gestalt. O sea, se nutre de esta idea de la psicología de la Gestalt, donde aquel que cuenta le da una coherencia al relato como estima,
y le da un significado a este relato. O sea, de partida la pregunta de salida, y aquí se diferencia un poco con las narrativas que yo venía viendo antes. Las narrativas que vienen desde lo anglosajón era darle la pregunta gatillante a las personas: cuéntame de tu vida desde el momento que naciste. Entonces ya uno le establecía a la persona de dónde tenía que hablar, dónde está el inicio de su vida. El inicio de tu vida es aquel día en que naciste. Y acá, con la mirada de la Gestalt, es en el fondo: cuéntame tu vida. Y tú verás qué me vas a contar. ¿Qué es tu vida? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la reduces? ¿De dónde partes? ¿Parte del presente? ¿Parte del pasado? ¿Del futuro? Vas haciendo saltos temporales. Comprender el contexto en que se configura el caso social. Entonces también aquí es importante, a pesar que alguien pueda hablar de su vida y no habla del golpe de Estado o no habla de la dictadura como tal, no emerge en el relato, está, no es algo que no existe. Y aquí vemos, nos metemos en la sociología con Simmel o con Schutz. La cotidianidad está dentro de un contexto que es hoy. Estamos haciendo ciencias sociales tratando de cuestionarnos cómo hacer una metodología que sea transgresora dentro de un contexto de indicadores, de accountability, de mediciones, de estímulos, de fondesit y toda esta historia. Pero ¿y cómo hacemos esto? Hacemos y existimos en fondo también dentro de un contexto que no podemos negar. Puedo resistirme, puedo tratar de no mirarlo, puedo salirme o puedo luchar contra él, puedo hacer miles de cosas. O sea, aquí viene el tema de las trayectorias. ¿Qué es lo que hago en torno a este contexto? Y obviamente, que sería como la apuesta grande, es generar teorías, hipótesis. Aquí no lo vean como un término de hipótesis para validar o falsear, sino como supuestos, para poder agarrar un hilo conductor que me permita ir entendiendo mis preguntas y mi teoría, pero a partir de este caso. Ahora, supuestos básicos, tenemos a Schütze, que sería desde lo fenomenológico, la interpretación del mundo, del mundo cotidiano como una concepción del mundo social, de que nosotros somos personas que nos comunicamos en general en procesos comunicativos. Incluso cuando Bárbara hablaba de la intuición que ella tuvo cuando empieza a ver sus casos, de que empieza a ver el lenguaje corporal, también lo entendemos como comunicación, la forma en que estamos hablando, la forma en que expresamos nuestras ideas o qué tipo de prosodia tenemos al hablar de algo. Eso también nos habla de la emoción, no solamente de lo relato racional, sino del relato de lo emocional. El proceso interpretativo de la historicidad del sujeto, aquí lo que les contaba antes, las voces del pasado, qué es lo que yo también vengo heredando desde los relatos del pasado, de mi comunidad, de mi país, de esta noción de familia o de quién soy. Cuando uno habla con gente que viene de inmigrantes, si mira uno aquí en la Araucanía, yo no soy de la Araucanía, pero el relato de los migrantes chileno-alemanes o chilenos, creo que son de Gorbea, hay hartos holandeses. Entonces, qué importante para ellos es en este relato de mantener la abuelita que llegó de Holanda de no sé dónde en el 1880 en el barco no sé cuánto y se casó con el no sé quién, y se mantiene este relato casi como un ícono porque le da algún tinte de algo especial a quien yo soy. El proceso y finalmente la apertura a la investigación. Y aquí en la apertura a la investigación creo que voy a ir bien rápido, pero es todo lo que hemos hablado. O sea, no forzar la investigación. Uno parte con una pregunta de investigación, incluso ella habla de una pregunta tentativa, ni siquiera una pregunta bien estructurada. Ahora, ¿qué pasa en un comité de ética científica? ¿Qué pasa en un doctorado? ¿Qué pasa para aprobar el curso de metodología quali? O sea, no, tiene que tener la pregunta con los objetivos bien delimitados, usamos la taxonomía de Bloom, qué es lo que se puede medir, lo que no se puede medir, lo que prometemos, las actividades que vienen después para eso. Entonces, claro, aquí viene, pero también me sumo a lo que dice Rodolfo, el comité de ética científica no pesca después, así que da lo mismo. Pero tal vez esa libertad la tiene uno después, en el doctorado un poco más apretado. Pero habla de comenzar con una pregunta investigativa bien tentativa, formar hipótesis durante el proceso, o sea, dejarte sorprender en el proceso, desarrollar muestras teóricas durante el proceso. Tomo una muestra, estoy aprendiendo de ella, me doy cuenta que vale la pena hablar con otra persona, la asumo. Estar dispuesto a ignorar, lo que yo creo que aquí bien rápido, los propios intereses de la investigación. O sea, dejar de focalizarse con lo que uno quiere ir a ver y ver. Contaba el caso de un chiquillo que expuso, él quería hacer un tema sobre discapacidad y tenía su muestra porque trabajaba en un centro de acogida y la mujer no tenía un brazo. Entonces fue como, yo voy a hacer una tesis de máster, de magíster sobre la discapacidad y género y no sé qué más y todo el cuento y la teoría. Primera entrevista con la mujer era asilada política, yesida, que había sido atacada cuando estaban tratando de arrancarse la guerra de Siria, y ella además estaba outcast de su grupo porque se había casado con un tipo que no era yesida,
porque para ser yizida, que es una religión que se ha transmitido en los últimos 5 años, oralmente solamente pueden ser aquellos que pertenecen a la comunidad. Si yo me caso con alguien de afuera, dejo de ser parte de la comunidad. Antes se mataba al hijo y al marido si la mujer quería venir, hoy día estamos un poco más civilizados, los hijos hay que abandonarlos, si yo quiero regresar a la comunidad. Pero esta mujer había elegido irse y con un hombre, y cuando empieza la guerra emigra, se va por Turquía, la agarran otro, yo aquí me pierdo un poco con el tema de la guerra también que hay en Siria, y mataron a su hija, mataron al esposo y a ella le cortaron el brazo. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo el relato de la discapacidad? O sea, puedo seguir así obsesionada diciendo, ya, pero cuénteme cómo usted se ha incluido en la sociedad desde su discapacidad. ¿Y qué tipo de actividades? ¿Cómo encuentra que las tecnologías le ayudan para poder...? O sea, claramente la historia no va por ahí. Entonces, para el mismo investigador es como cambiar el switch y decir, no, esta cuestión va por acá. Y empezamos a hablar de otro tema. Entonces, aquí está esta apertura al caso. Bueno, recoleccionar datos, investigar primeramente sistemas de relevancia que tiene la vida cotidiana para los actores y para mí. O sea, lo que yo puedo saber de la literatura y lo que el otro también me cuenta que es relevante para él. Si vamos ya al caso de qué es una entrevista narrativa, yendo como a lo más técnico, generalmente se organiza de esta manera. Hay una pregunta que es generadora narrativa, que es una pregunta gatillante, tiene que ser abierta, lo suficientemente abierta, pero lo suficientemente bien hecha como para que la persona sepa que está hablando de un relato que es narrativo, que es temporal, que tiene que ser coherente, que es de su propia vida. Ojo que aquí yo no le puedo preguntar a Rodolfo sobre la vida de Macarena, o sea, lo que hace la muestra es que aquel que le pregunto es aquel que tiene la experiencia de esto vivido que a mí me interesa conocer. Y después viene una segunda fase donde la persona determina en su tiempo y en su momento que está lista, que ya, eso es lo que cuenta. Y ahí venimos con sondeos narrativos, con fase de balance. En el fase de balance nos metemos en los relatos del futuro, que es algo también interesante. Nadie tiene una bolita de cristal para saber qué va a ser en el futuro, pero lo que tenemos todos es que nosotros vamos tomando decisiones a partir del pasado, del presente, para saber más o menos dónde queremos ir al futuro. O sea, tenemos también nociones de futuros posibles que nos interesan alcanzar o que queremos vivir. Algunos ejemplos de preguntas narrativas, pero no se ve acá, sería por ejemplo, estamos interesados en su experiencia personal como activista medioambiental. Tal vez podría contarme cómo fue que usted se vio involucrado, involucrada en este ámbito y cómo ha sido su experiencia de vida hasta hoy con esto. O sea, cuando le hago una pregunta así, la persona sabe que estamos hablando de una experiencia personal, que tiene que ver con un tema de transcurso temporal y que el tema de su vida es central, pero que va de alguna manera interpelado por esta noción de activista medioambiental. Otro es, por ejemplo, estamos interesados en los relatos de vida de personas que sufren de enfermedades crónicas. Punto. Aquí ya le doy como la salida. Le quiero pedir, por favor, que me relate su historia de vida, no solo de su enfermedad, sino también de toda su historia de vida. Y acá le damos chip libre, o sea, ¿eres tú una construcción a partir de la enfermedad o puede que no, la enfermedad aparece en algún momento, no tenemos idea cómo funciona, hablando de enfermedades crónicas? Y lo que es importante, y dice que es súper relevante, y lo dicen tanto las metodologías narrativas anglosajonas, es estar tomando constantemente nota, pero también el tema de la escucha empática. O sea, si alguien te está contando que le mataron a la hija, tú no puedes decir, ah, ya, ¿y qué más pasó? O sea, es obvio que somos seres humanos, y aquí no funciona la idea de la objetividad, somos seres humanos que nos estamos escuchando, y estamos dejando al otro relatar. Y yo soy una persona que está escuchando, si no mando una grabadora, un video, hágame un clip y mándemelo, por favor. O sea, estamos interactuando. Temporalidad, y aquí sería un poco desde lo teórico, interesante, ver el pasado, el presente, el futuro y cómo existen estos bucles donde se va moviendo el relato. Y el relato no necesariamente empieza del pasado, sigue el presente al futuro, sino que incluso salta en periodos, pero está esta relación que se va conectando. Si lo miramos en qué estamos analizando, el pasado como un concepto de memoria, lo que vamos construyendo de memoria, el presente como una idea de balance, y el futuro como una teorización incluso de qué es lo que dice el que es actor principal sobre su vida y sobre lo que cree que va a ocurrir, que eso es una construcción de teoría también. Esto me lo voy a saltar porque creo que es muy largo, pero básicamente ella propone una serie de preguntas donde la forma en que están, lo puedo mandar después si le interesa, la forma en que se construye la pregunta, que eso para mí fue novedoso, es que cómo está hecha, digamos, sintácticamente, hace que el otro lo relate narrativamente y no argumentativamente. Y nosotros solemos hacer preguntas argumentativas. ¿Por qué estudiaste psicología? Estás obligando al otro a que tenga que justificar algo. Distinto es preguntar, ¿recuerdas cuando empezaste a estudiar psicología? Cuéntame qué pasó. Son preguntas totalmente diferentes
En una, estoy pidiendo que la persona ya me haga un marco interpretativo, que me empiece a... Yo la estoy interpelando a que se justifique a sí misma, que dé un motivo de por qué es y que se valide. En el otro, no estoy haciendo ningún juicio. Estoy pidiendo que recuerde cuándo empezó a estudiar psicología. Nada más. Y el relato va a surgir. Una de las cosas que me gustaría... Ay, me adelanté demasiado. Pero que, para mostrárselo, que es como hacían el trabajo incluso de la salida de la pregunta, porque nosotros hacemos la pregunta como investigadores, pero nunca pensamos cómo esa pregunta es comprendida por el otro. Hemos escrito la pregunta y se la lanzamos al otro, y incluso cuando la hacemos sin leerla, la hacemos un poco más espontáneamente, metemos palabras y el otro está interpretando todo el rato. Entonces lo que hacían en el centro de investigación allá era incluso hacer un análisis fino de la pregunta desde el investigador. Cuando la hago, ponerme yo desde el lado de aquel que la escucho e ir interpretando esa pregunta. Y acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo... Entonces voy a pedirte que me relates tu vida y en general la manera más fácil. Eso fue probablemente algo coloquial, pero en general la manera más fácil. ¿Qué le estoy diciendo a la persona? Que esta es la manera que tiene que hacerla. Estoy induciendo a que parta desde ahí. Le estoy facilitando la cosa. Le estoy diciendo que en general todo el mundo lo hace así. Y el otro lo lee así. Le estoy pasando ese dato también la otra persona lo está interpretando y va a reaccionar a esa interpelación que yo le estoy haciendo. Entonces, generalmente el análisis se hace en grupos, se va analizando algunos textos que son como densos, que tienen mucha información o que son complejos, o los textos de salida, se va tapando línea a línea y se van anotando lo que ellos llamaban hipótesis, que serían supuestos, donde lo que yo hago supuestos interpretativos. ¿Qué es lo que se supone que me está diciendo? Y después vamos viendo que estos supuestos a veces incluso se desvalidan inmediatamente 3 líneas después, pero es en el fondo desprejuiciarnos de lo que van a decir, es oír el relato y ir poco a poco viendo qué es lo que ocurre. Y vamos jugando a interpretar, y jugamos entre varios a interpretar. Ahora, esto es una entrevista sobre quién soy yo de los futuros profesores, las narrativas de los futuros docentes acá en la UFRO. Y voy a terminar, me queda 1 minuto, ¿no? Algo así, ya. En el caso de lo que hacía Rosenthal, no sale acá, ahí sale. Lo que aquí, y me parece mucho más útil también, es que cuando uno hace las transcripciones, pero en general creo que lo que propones tú, Rodolfo, es mucho más útil, más que la transcripción en sí misma, es escuchar el relato, porque la entonación de la voz nos dice mucho. O sea, si uno mira la diapositiva anterior, hay una parte donde la persona interviene y dice toda y se ríe. Y cuando yo hacía el ejercicio en clase, los estudiantes me decían, pero ¿cómo fue la risa? ¿Fue irónica? ¿Fue nerviosa? ¿Fue no sé qué? Y la transcripción en sí misma no la muestra. Entonces, sí, por ejemplo, para transcribir, ellos tienen varios códigos en el fondo para hablar de la tensión de la voz, para si sube el tono de voz, si habla muy rápido, si habla muy corto, si se queda pegado a una consonante, como meditando, los espacios. Pero sin duda alguna que también es muy útil escuchar la grabación pura para poder escuchar esa entonación de voz y sentir y dejarse impregnar por el relato cómo está siendo emocionalmente contado. No lo incluyen esto, pero sí es importante después en el análisis, lo que también mencionas tú con tu pregunta, es ver el tema de la emocionalidad. ¿Cuándo surge en el relato también la emoción? No un relato como una biografía así como histórica. En 1997 pasó esto, en 1998 pasó lo otro, sino qué es lo que me pasa a nivel emocional, afectivo respecto a esta historia. Eso es más o menos lo que le quería compartir hoy día. Muchas gracias.